Hola, soy Luis Basto Díaz, profesor de tiempo completo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Soy egresado de la licenciatura en Ciencia de la Computación y cuento también con una maestría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente también soy parte o integrante del cuerpo académico en tecnologías emergentes en computación, el cual principalmente atiende las diversas necesidades académicas de la licenciatura en Ciencia de la Computación, así como en algunas áreas de la maestría en Ciencias de la Computación de la misma Facultad de Matemáticas. Mis áreas de intereses son las bases de datos, principalmente me he enfocado en el diseño, en el desarrollo de aplicaciones que manejan bases de datos, tanto relacionales como no SQL. También he trabajado con el desarrollo de aplicaciones web y móviles, he trabajado con algunos proyectos de desarrollo externos e internos, internos dentro de la universidad, dentro de la facultad también, ¿verdad? Y también hemos trabajado con aplicaciones de algoritmos de aprendizaje máquina. Más adelante les explicaré un poquito sobre algunos problemas que hemos manejado y que le hemos dado solución a través de algoritmos de aprendizaje máquina. Bueno, hoy en día con las diferentes redes sociales, ¿verdad? Con el boom de las diferentes redes sociales, tenemos una gran cantidad de información que necesitamos manejar, necesitamos almacenar. Todos tenemos una red social al menos, Facebook, YouTube, WhatsApp, hacemos uso de ellos, ¿verdad? Y tenemos miles y millones de usuarios que están conectados diariamente, que están publicando su información, etc. La necesidad entonces viene para procesar esa información y almacenarla de una manera óptima. Para eso, la parte de almacenamiento interviene en los modelos de bases de datos, algo con lo que yo he trabajado, como les comentaba al principio. Hay diferentes modelos de datos. Uno de los principales es el modelo de base de datos relacional. Sin embargo, hay otros que, debido a la gran apertura ahora y el volumen de la información, la heterogeneidad de los datos, se hace una manera diferente de almacenar, de administrar esos datos. Es por ello que también nacen las bases de datos no SQL. Esto prácticamente me sirve para almacenar, administrar de una forma correcta, de una forma óptima los datos que estamos manejando. Y bueno, con eso también hay algunas bases de datos con las que me he enfocado, las bases de datos en grafos, que están bastante interesantes porque manejan la teoría de grafos que en la licenciatura se ven en materias como matemáticas discretas, estructuras de datos, etc. Entonces estas forman una gran parte de la licenciatura en ciencia de la computación, del tema que nosotros vemos allí, y las bases de datos hoy en día hacen uso de estas estructuras de una forma nativa, de tal manera que para el modelado de esa información o de esos datos es de principal importancia y los hace de una manera más óptima. ¿En dónde podemos utilizar estas aplicaciones en grafos o las aplicaciones de base de datos en general? ¿Verdad? Para detección de fraudes, para recomendaciones en tiempo real, como las que nos ofrece Netflix o Amazon. Nosotros vemos una serie en Netflix y cuando la terminamos de ver nos trae una sugerencia por allá, una recomendación por allá. Oye, ya que viste esta serie, puedes ver esta, te la recomendamos. ¿Con base en qué? Pues con base en esos datos que se están almacenando, que se están observando. Lo mismo pasa con Amazon o cuando hacemos una compra en línea, también nos ofrecen ese tipo de recomendaciones. En redes y operaciones de tecnología de información, en redes sociales obviamente, en la administración de identidad y acceso, el acceso a aplicaciones de manera segura y las búsquedas en grafos. Son algunas de las aplicaciones en donde podemos manejar esto. Como pueden observar en esta gráfica, pues tenemos esta es una base de datos en grafos de manera virtual y nos está observando, nos está mostrando cómo está la base de datos conformada. Esta en particular es de mi red social de Twitter, en donde yo obtuve esa información mediante una API, es decir, un conjunto de librerías, funciones que me sirven para obtener
todos los datos de mi red social o de otras podría ser, ¿verdad? Para que yo pueda analizarlas, ¿verdad? Y obtener cierta información de una manera gráfica, de una manera más rápida, de una manera óptima, y a lo mejor tratar de buscar con algoritmos de minería de datos, de machine learning o aprendizaje máquina, otros datos que a lo mejor no puedo ver a simple vista. ¿Okay? Bueno, ahí hay una de las aplicaciones del Machine Learning, hablando de aprendizaje máquina, es el análisis de sentimiento en particular y en general y en particular en las redes sociales. Como pueden observar en este grafo, hice un análisis de sentimientos en general para la red social Twitter, ¿verdad? Y como pueden observar, pues me da el sentimiento que cada persona postea, publica en la red social a través solamente con el texto que se le está enviando. Otras aplicaciones son las recomendaciones de productos basados en contenidos, ¿verdad? Como les decía, en el caso de Amazon, por ejemplo, si yo compro un libro, después me dice las personas que compraron este libro también compraron este otro, o ya que compraste este, te recomendamos estos otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? Pues en el contenido, lo que tiene ese libro, está buscando en su base de datos cuáles son las que se asemejan, las que son similares, ¿verdad? Y ahí utilizamos algunos algoritmos de Machine Learning o algoritmos de similaridad para detectar cuáles son los libros que son iguales y poder recomendarlos. Bien, pues muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico luis.basto@correo.wadi.mx. Se pueden comunicar a través de ese correo conmigo, por si desean hacer algún trabajo, algún proyecto, prácticas profesionales, etcétera, relativo a los temas que les comenté. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias.